Muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, el centro cultural más antiguo de la ciudad. En esta tarde que vamos a realizar una actividad cultural dentro de la semana dedicada a la mujer. La Real Sociedad Económica de Amigos del País viene apostando desde hace muchos años ya por la mujer, por la integración, no solamente por sino por la igualdad, algo que tenemos que todos luchar y estamos luchando. Nosotros abrimos una ventana y toda esa bandera nos la ha llevado nuestra consejera de Literatura y Educación, que es doña Leticia Jiménez Ayala, a la que le voy a dar paso para que haga la presentadora de la conferenciante de esta tarde, que me figuro que nos va a maravillar y nos va a encantar. Con todos ustedes, doña Leticia Jiménez Ayala. Hola, buenas tardes. En mi opinión, las palabras son nuestra fuente más grande de magia y son capaces de dañar y de sanar a alguien. J.K. Rowling. Buenas tardes. Como comentaba nuestro presidente, don Pedro Negroles, hoy se celebra la tercera sesión de las cuartas jornadas de la mujer. Esta tarde tenemos la suerte de que nos acompañe Sonia Saavedra de Santiago con una conferencia titulada La mujer en la literatura, una cuestión inabarcable. Cuando le propusimos su participación en estas jornadas y hablamos sobre el tema de la ponencia, quedó claro que había una cantidad de material, textos, obras y datos tan extensa que no se podría jamás resumir la misma en una única charla. De ahí el título de la misma. Creo que se ha encendido. Este está cerrado. ¿Está cerrado? El mío está apagado, ahora está encendido. Me gustaría hablaros un poco de la ponente de esta tarde, de su vida, de su biografía. Sonia Saavedra de Santiago nace en Cartagena a finales de octubre de 1966. Ha vivido en la ciudad portuaria, en el puerto de Santa María, en Palma de Mallorca y en Colmenar Viejo. Y ha pasado largas temporadas en Ostende, Pontevedra y Roma. Me consta que es una gran amante de la ciudad eterna. Sonia es abogada de profesión, pero tras 16 años de ejercicio puso freno a esta actividad, no sin valentía, para dedicarse a la enseñanza, a la familia y dedicarse también a ser abogada rotal. Comenzó oficialmente su carrera literaria en el año 2012, cuando publicó De ratones y estrellas, diario de un preescolar. Y poco a poco fue abriéndose nuevos caminos, realizando actividades de fomento de la lectura y escribiendo relatos, artículos de opinión y poemas que han sido publicados en diversos blogs, en el periódico Nuevo Diario, en la revista Prometea y en diversas antologías. Desde 2016, la editorial Orola le ha publicado los relatos titulados Sonidos de Sefarat, Antares y el uso práctico de un libro, Ganando Barlovento, Hoy he venido a quererte, Contágiame de tu tierra y Vuela. En 2016 publicó la novela corta Saluda a Elvis de mi parte, y en abril de 2020 la editorial Bubuk incluyó su cuento Y los ángeles sonríen en la antología Relatos aislados. En diciembre de 2021 la editorial Malbec ha publicado su tercer libro, Ámbar y turquesa. Actualmente colabora en la dirección de la revista digital Prometea, creada de la mano de ELAC, Encuentro Literario de Autores en Cartagena, y tiene varios proyectos que pronto verán la luz. Como veis, Sonia es una mujer muy implicada en la cultura de Cartagena, una comunicadora nata, como podréis observar enseguida, una persona dispuesta a participar siempre en cualquier actividad literaria que se le proponga, y cada una de las veces lo hará desde el entusiasmo y la pasión por la labor y el trabajo bien realizados. Personalmente, por mi profesión, estoy deseando escucharte, Sonia, pues aun siendo un tema inabarcable, insondable, inconmensurable, sabemos que sabrás sintetizar y darnos una clara panorámica de esta fascinante cuestión. Os dejamos ahora con la autora, pero no sin una reflexión. ¿Será verdad que, como dijo Virginia Woolf, en la mayor parte de la historia Anónimo era una mujer? Buenas tardes y bienvenida a tu casa. Buenas tardes. Gracias, Leticia, por tu invitación, al presidente, por acogerme en esta institución que desde pequeña me entusiasmaba. He venido muchas veces de público y no me esperaba estar aquí esta tarde. O sea, sí, estupendo. Era algo, pues para mí, impensable y que hoy se hace realidad.
Como ha dicho Leticia, solamente escribo desde el año 2012. Yo no soy licenciada en Filología, tampoco soy todavía graduada en Historia, lo estoy estudiando, y las clases que he dado ha sido como profesora de francés en centros concertados o bien dando clases particulares. De esta manera, lo que hoy voy a decir no tiene rigor científico. Yo, en principio, cuando Leticia me invitó, pensé en dar una charla sobre una filósofa y poeta, María Zambrano, que me entusiasma. Ha sido un descubrimiento tardío, pero apabullante. Y bueno, el caso es que buscando información, una cosa me llevaba a la otra. La cotidianeidad, el día a día, me ha llevado también a otros derroteros. Y finalmente voy a tratar, ya os digo, sin rigor científico y como mera exposición de hechos, un relato que he tratado de hilvanar lo mejor posible acerca de la mujer y la literatura en el tiempo. Me voy a ir nada más y nada menos que al siglo IV después de Cristo. Pero bueno, antes de nada decir que cuando se habla de mujer y de literatura no es necesario hablar solamente de la mujer como escritora, sino también de la mujer como inspiradora, como lectora, que a lo mejor no lo ha sido en una época en la que el 90% de la población era analfabeta, pero sí que lo es, y además con fuerza. Ha sido... Ya me tengo que poner las gafas. Ha tenido un papel fundamental en el mundo del arte, de la creatividad, de la plasmación de sentimientos, de pensamientos. Y hablar de la mujer, como os digo, para mí es muy importante el punto de vista de la inspiración. Y si no, que se lo digan al marqués de Santillana cuando dijo aquello de moza tan fermosa, non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. O al mismo Dante, con Beatriz, ese amor tan loco, tan imposible, pero, en fin, que le llevó nada menos que al paraíso. Yéndome ya al meollo de la cuestión, os he dicho que me voy a... Permitidme que os tutee, no os conozco a todos, pero a casi todos. Y bueno, es curioso porque, como os he dicho, el día a día me ha ido haciendo la recopilación de datos, y en una clase de historia, no hace mucho, estoy estudiando a Teodosio, el Bajo Imperio Romano, y la profesora nos dice... Que sepáis que dentro de unos días voy a hablar de Egeria. ¿Y quién es Egeria? No sé si a lo mejor lo sabéis alguno, yo no lo sabía. Egeria era una aristócrata del Imperio Bajo Romano, de la provincia Galaecia, que era la actual Galicia y todo lo que es el Valle del Duero, y era una mujer muy culta, muy religiosa, que en un momento determinado de su vida decide hacer una peregrinación a Tierra Santa. Va a Tierra Santa con varias amigas y le escribe también a varias amigas. En un momento, como se refería, ella mandaba las cartas a sus amigas diciendo queridas hermanas, y en un principio se creyó que era una monja, hasta que se descubrió que no era una monja, era una persona, una mujer de la aristocracia y probablemente emparentada con el emperador Teodosio I, allá por el año 379, 80 y pico. No sé si los años los estaré diciendo bien. El caso es que a Egeria se le debe el primer libro de relatos de viajes. Y sobre ella, Menéndez Pidal, que por cierto se casó con María Goyri, una de las primeras universitarias españolas del siglo XIX, dijo que Egeria debía considerarse precursora de los libros de viajes y colocarse con todo derecho al frente de las escritoras españolas. O sea, estamos en el siglo IV y ya tenemos en España un referente precursor. ¿Sigo? De los libros de viaje y bueno, creo que importante no solo para nuestra península, no solo para nuestro país y nuestra península, sino para el mundo entero, sobre todo en aquella época en que el Imperio Romano era la universalidad. Si doy un paso más largo en tiempo y en espacio, nos podemos ir a Japón. Y en Japón destaca la figura de Murasaki Shikibu.
del siglo XI. Murasaki Shikibu escribió lo que se considera por muchos investigadores la primera novela como tal, la primera novela histórica de la historia. Se titulaba Genji Monogatari. Y aquí sí que es cierto que, bueno, yo cuando leí este dato dije, pues será discutible o no. Tú como profesora de literatura sabrás muchísimo más de esto, pero yo siempre tuve entendido que el formato del Quijote rompió con toda la narrativa hasta entonces y fue como la primera novela tal cual hoy la concebimos. Pero bueno, el caso es que seguí buscando y casi todos los datos me llevaban a Murasaki Shikibu. Bravo porque es una mujer y con salvedades porque no es nuestro Miguel de Cervantes Saavedra. Continúo y también en el siglo XI, y ya siglo XI-XIV, durante la Edad Media, aquí en la península ibérica son muy importantes las jarchas desde el punto de vista de las mujeres. Y lo digo porque la jarcha eran unas composiciones populares escritas en árabe o en mozárabe que estaban en boca de una mujer y que se dirigían a una mujer. La mujer que las cantaba era la chica que tenía a su marido en el extranjero, en la guerra, fuera, en la lejanía, y que le lloraba y se quejaba a su madre por ese amor que ella anhelaba. Aquí los que sepan más de literatura que yo, pues a lo mejor pueden poner nombre y apellido a alguna jarcha. Lo que sí que es cierto es que la mayoría son anónimas. Y aquí también me pregunto lo que tú has comentado, que decía Virginia Woolf, ¿no? ¿Hasta qué punto el término anónimo no significa mujer? Desde luego, la composición se presta a ello. Bueno, pues entre los siglos XIV y XV, vamos avanzando en el tiempo, nos vamos ahora a los Países Bajos. En los Países Bajos era habitual, y hay ejemplos testimoniados, de mujeres que eran escribanas o escribas. Como entonces la gente era analfabeta, pues la figura del escriba era aquella persona que sabía escribir y a la que la gente del pueblo se dirigía para que les escribiera sus cartas de amor, sus cartas de cortesía, incluso a veces cartas comerciales. También en esta época, es que he visto que se me ha olvidado decir una cosa muy importante, pero no está bien volver atrás. En esta época hay una figura en Venecia, Christine de Pizan, a la que se le considera como primera escritora profesional porque dedicó su vida a escribir. ¿Qué escribió? No lo sé. A tanto no he llegado ni he profundizado. Con lo cual llegamos al siglo XVI, el siglo de Santa Teresa de Jesús. La primera mujer que te viene a la cabeza cuando tienes que hablar sobre literatura y mujer. De hecho, en otra charla que di hace un par de años en la Asociación de Ama de Casas, dije, bueno, pues el panorama es tan grande que voy a hablar de 3 mujeres al azar, eligiendo 3 siglos pares. Siglo XVI, Santa Teresa. Siglo XVIII, Mary Wollstonecraft. Y siglo XX, María Zambrano. Pero bueno, de Santa Teresa de Jesús, Unamuno dijo que para qué queríamos saber tanto de la razón pura de Kant, teniendo como teníamos, bueno, Kant es del siglo XVIII, pero Unamuno es del siglo XX, y elucubrando sobre la razón, decía, ¿para qué queremos elucubrar sobre la razón pura de Kant, teniendo como tenemos en España a Santa Teresa de Jesús? Que por otro lado, y esto lo digo de memoria, pero no, creo que fue la primera doctora de la Iglesia. O sea que, menuda Teresita tenemos. Se llama como mi suegra. Y como otra Teresa de la que hablaré más tarde, pero que bueno, que ahí lo dejo. En el siglo XVII, perdón, esto sí que se me ha olvidado, pero lo tengo que decir. En el siglo XVI, bueno, ahora me ha tocado escribir algo también sobre la escuela de Salamanca, he tenido que averiguar algunas cosillas.
No investigando, pero buscando información sobre la Escuela de Salamanca, pues encontré un dato que dijo, oh, esto me viene fenomenal para la charla que tengo que dar en la Sociedad Económica. Porque resulta que en el siglo XVI, en la Escuela de Salamanca, hubo dos mujeres intelectuales de la época, del momento, muy formadas. También eran de la aristocracia, como el ejemplo que he puesto de Murasaki Shikibu, o incluso como la propia Egeria, eran mujeres aristócratas. Pero bueno, era un momento en que la aristocracia y cultura estaban más de la mano que la gente plebeya y la cultura, que por supuesto tenía la cultura que tenía y diferente, valorable, pero distinta. Bueno, pues la Escuela de Salamanca nos dio a dos mujeres, Beatriz Galindo y Lucía o Luisa de Medrano. Luisa de Medrano no solamente fue alumna, sino que fue profesora de la Escuela de Salamanca. Y un erudito italiano llamado Lucio Marineo, los nombres me cuesta retenerlos y los tengo que leer, Lucio Marineo dejó escrito algo sobre Lucía que decía: la fama de tu elocuencia me hizo conocer tu gran saber de estudios antes de haberte visto nunca. Ahora, después de verte, me resulta aún más sabia y más bella de lo que pude imaginar, joven cultísima. ¿Cuántos ejemplos tan bonitos podríamos descubrir de la historia? No nos tenemos que ir ahora al siglo XX, loable, maravilloso y estupendo, pero que tenemos tantos y tantos ejemplos de los que se han olvidado los libros de texto y tantos libros, que yo realmente, cuando acepté la invitación de Leticia, dije: yo soy muy peleona, me gusta, siempre tengo una causa por la que luchar y si no me la invento, pero creo que merece la pena luchar para que en los libros de texto aparezcan todas estas mujeres. Y me encanta estar aquí porque no sé el éxito que tendré, lo bien o lo mal que lo haré, pero desde luego no cabe duda de que esta va a ser una nueva lucha para mí. Buscar el papel de la mujer porque se lo merece y porque es precioso. Sigo, porque voy por el siglo XVII y tengo que llegar al XX. Del siglo XVII solamente mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, que hermana, era religiosa y que fue una gran figura del siglo de oro español, pero que destacó en la literatura de la Nueva España, en la zona de México. De ella no voy a decir nada más. Hacía poesía, autos sacramentales, etcétera. Y ya nos vamos al siglo XVIII. El siglo XVIII vino a ser como la tapadera que se abre y que empiezan a surgir mujeres y mujeres y mujeres de una fama y de una categoría impresionante. Mencionar, como antes he dicho, de referencia a Mary Wollstonecraft, que hizo su vindicación de los derechos de la mujer en Inglaterra. Este nombre siempre se me olvida. Olympe de Gouges, en Francia, también del siglo XVIII. Murió en 1793 porque también era aristócrata y le cortaron la cabeza. Y ambas, tanto Mary como Olympe, destacaron por su defensa de los derechos de la mujer. Pero fijaros que acabo de decir que Olympe murió en 1793. Volvamos a España. En España, en 1726, 50 años antes de que Mary Wollstonecraft publicara su Vindicación de los Derechos de la Mujer, el padre Feijóo publica su Teatro Crítico y en él menciona: hombres y mujeres son seres racionales, tienen las mismas capacidades y es la diferencia de educación lo que no permite que las mujeres desarrollen su potencial. Como os he dicho, esta misma idea también lo expuso Mary Wollstonecraft. Sobre ella, hace unos años, en primero de carrera, hice la verdad es que ya no me acuerdo si era un ensayo, un comentario o qué es lo que era. Pero era una mujer muy peleona, y además que decía cosas de muchísima actualidad. Pero mi trabajo no la elogió,
porque resulta que yo no estaba de acuerdo con esta señora. Esta señora ridiculizaba al hombre galante y yo sé que estamos en el siglo XXI, pero yo valoro todavía al hombre galante. Lo valoro y es otro de mis motivos de lucha por los que lucho. El hombre galante, educado, que da gusto, que te protege, que te acompaña, que te deja pasar primero, que te da la mano, con independencia de luego lo mandona que sea una, que bueno, que eso no lo quita nadie, ¿eh? Bueno, pues el padre Feijóo dijo esto, y en este contexto, durante el reinado de Carlos III, voy a hacer un pequeño inciso, ya no es tanto de mujer y literatura, sino mujer y formación. Me gustaría no enrollarme, no voy a decir todo lo que tengo preparado, pero sí destacar dos instituciones. En primer lugar, las escuelas que se crearon para jóvenes de las clases populares, se llamaban escuelas patrióticas de niñas, y en ellas se les enseñaba a las chicas modestas a coser, a leer y se les enseñaba religión. Para las clases acomodadas no existían las escuelas, puesto que la figura enseñante, la figura docente por antonomasia era la institutriz o la profesora particular. No obstante, en 1787, por Real Cédula también de Carlos III, se creó la Junta de Damas. Y ahora un dato que seguro que lo sabe el presidente, Pedro, el presidente, pero también en este siglo XVIII, María Isidra de Guzmán fue la primera... No, perdón. Isidra de Guzmán fue la primera académica honoraria de la lengua. Honoraria. Todavía no había nacido Carmen Conde. Ni Emilia Pardo Bazán, que también estuvo propuesta para ser académica. Ahora tenemos en el siglo XVIII a la primera mujer académica honoraria de la Real Academia de la Lengua. Pero es que doy un paso más adelante, que es lo que le interesa a Pedro y a esta institución. Josefa Amar fue la primera mujer miembro de una sociedad económica de amigos del país. Creo que este dato no me lo podía callar estando donde estoy sentada y delante de quien estoy. Fue en la Real Real Sociedad de Aragón, no la cartagenera, pero bueno, cartagenera ahora me tiene a mí. Que, por cierto, tengo que agradecerla a esta institución, que es la primera oportunidad que una institución de Cartagena me brinda la oportunidad de decir algo, de expresar algo, de decir todo lo que llevo dentro. Sí que es cierto que he hecho muchas presentaciones en colegios, que me las he buscado yo, sin ayuda de nadie, pero la concejalía no tengo nada que agradecerle, espero que de momento, no estoy peleada con ella, pero que espero que de momento, y agradecidísima a esta institución por estar aquí, me encanta. Bueno, sigo con el siglo XIX, que fue definitivo para las mujeres. Aquí ya, pues simplemente para no alargarme mucho, mencionar a Jane Austen, que escondía sus escritos debajo de la mesa cuando venía a visita, a Mary Shelley, o como se diga, porque yo soy más bien de francés, autora de Frankenstein e hija, otra vez la menciono, de Mary Wollstonecraft, las hermanas Bronte, con esos libros que, bueno, yo no sé, pero yo desde pequeñita en casa, Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, no solo se veían en la tele, sino que se leían, y la hermana Anne, que para mí es la menos conocida, pero que también está ahí, tres hermanas escritoras. Permíteme, Mabel, que me dirija a ti un momentito. Aquí está mi hermana, escribe mejor que yo, pero yo me he dedicado más a escribir que ella, porque ella tiene otras tareas en la universidad, pero que me siento orgullosa de ti, hermana. Bueno, pues con otra chica que no sé si tenía hermanos o qué, pero que era la eterna encerrada Emily Dickinson en Estados Unidos. Con esta me siento yo muy identificada, porque no sé si he pasado el COVID hace 2 años o qué, pero me cuesta mucho salir de casa. No creo que sea la Emily Dickinson de Cartagena, pero bueno, pero que escribir tiene esas cosas.
Y una figura, quiero llamar la atención ahora sobre una figura en Francia, María de Heredia, era medio francesa, medio cubana, y bueno, viendo una película hace poco, la descubrí, yo no la conocía. Y una mujer muy rompedora, muy atrevida, que firmó sus primeros escritos, aquí me acuerdo, como Gerard Duville, como si fuera un hombre, pero que terminó firmando como María de Heredia, y que en 1918 fue nombrada, recibió el Gran Premio de la Literatura de la Academia Francesa. Aquí permitidme que lea 4 versos y los voy a leer en español y en francés. En francés no es por marcarme el pegote de que hablo francés, que seguro que lo hablo fatal, pero lo hablo mejor que el inglés. Pero es para hacer hincapié en algo que voy a decir más adelante. ¿Tienes miedo? Aquí estás sola con el silencio, sin aliento, sin paso, sin voz y sin ruido, sola como una flor que ningún viento balancea, sola con tu perfume y tu sueño y la noche. Ahora voy a leerla en francés. As-tu peur? Te voici seule avec le silence, aucun souffle, aucun pas, nulle voix et nul bruit, seule comme une fleur, que nul vent ne balance, seule avec ton parfum et ton rêve et la nuit. Aquí vemos silence, la nasal, por la rima en asonante con valence, y bruit con nuit, cosa que no suena en el español. Pero más tarde os digo algo más. Por yo no sé vosotros, pero yo en francés he notado cierta musicalidad, un juego de sílabas que hacen que el poema sea hermoso. Luego seguiremos hablando de la hermosura de los poemas. En el siglo XIX, en España, me estoy alargando mucho, tenemos a la consabida Rosalía de Castro, que revitalizó la cultura y la lengua gallega, y a otra gallega, Emilia Pardo Bazán, con sus Pazos de Ulloa o La cuestión palpitante, que, como he dicho antes, fue propuesta para ser académica de la lengua, pero ahí no sé si llamarlo el machismo, las costumbres de la época, pues hizo que aquello no cuajara. Y cuajó en el siglo XX, y cuajó con nuestra cartagenera Carmen Conde. Pero antes de llegar a Cartagena vamos a seguir con más nombres. Virginia Woolf, a las que tú has mencionado, que formó parte de un círculo bastante, no masculino, pero en el que abundaban los hombres, el círculo de Bloomsbury, llamado así por el barrio en el que vivían y que tenían en común que todos habían estudiado en Cambridge. Destaca también Gabriela Mistral en Hispanoamérica, que fue Premio Nobel de Literatura, como también fueron Premio Nobel de Literatura Per S. Book o Nadine Gordimer, Doris Lessing, y la canadiense Alice Munro en 2013. Tengo una anécdota de la canadiense Alice Munro, ahora lo que he leído de ella se me ha olvidado por completo, pero justo cuando recibió el Premio Nobel de Literatura yo participaba en Colmenar Viejo, me apunté a 3 clubes de lectura y en uno de ellos, de una librería que se llamaba Capítulo 8, pues hablando sobre Alice Munro, pues dio la casualidad de que al poco tiempo le dieron el premio Nobel. Y no es por nada, pero como codirectora de Prometea, que es una revista que se publica anualmente aquí en Cartagena, a raíz del ELAC, cuando yo voy ojeando por Facebook, por las redes, por los libros, por las antologías que leo, echo vistazos a lo que escribe la gente, y lo que me gusta, pues trato de ponerme en contacto, bien a través de la editorial, de lo que sea, y bueno, he contactado con muchísimos autores y llevo a gala que he contactado con 2 poetas que son hermanos también, los hermanos Cota Lobato, Daniel y Jesús, que curiosamente han recibido estos 2 últimos años el premio Oliver Belmas de poesía de Cartagena. Y bueno, yo no tengo nada que ver con
con la organización del premio, pero me agrada ver que poetas que a mí me han gustado y que yo he tratado de traer a la revista, luego se han llevado estos premios. Bueno, del siglo XX no puedo callarme, o sea, no puedo seguir sin mencionar a Agatha Christie. Su valor literario, que las profesoras lo digan. A mí no me gusta el género policíaco, pero me gusta Agatha Christie. Y de Agatha Christie, junto a Shakespeare, la Biblia y Cervantes, es un fenómeno de ventas. Está entre los 4 fenómenos de ventas de la literatura universal, son los 3 títulos que he dicho y Agatha Christie. La Biblia, Shakespeare como autor, el Quijote y me falta uno y Agatha Christie. Bueno, también hablar del fenómeno J.K. Rowling y su Harry Potter. Y bueno, esta señora no puedo decir si es buena o no porque no he leído nada de ella, ha ganado mucho dinero, yo no he contribuido ni un céntimo a su patrimonio. Y simplemente ya con esto irnos a España. España es maravillosa, España es cultura que rebosa por los poros de cada uno de nosotros. Durante el siglo XX, yo no sé, ahora tú como profesora igual, pero yo estudié pues la generación del 98, la generación del 27, pero no estudié a la generación de las sin sombrero, un grupo de mujeres que formaban parte de la generación del 27, que han tenido que pasar los años para que se sepa de ellas. Y en mi caso, por ejemplo, yo la primera sin sombrero de la que tuve conocimiento fue Rosa Chacel, porque era un instituto de Colmenar Viejo. Entonces, como soy muy curiosa, pues enseguida me voy a la red, busco Rosa Chacel y entonces encuentro en el año 2012 que Rosa Chacel formaba parte de la generación del 27, bla, bla, bla. Pero es penoso que yo me haya tenido que enterar así, ¿eh? Otras mujeres, bueno, supongo, bueno, es muy conocido que las mujeres, que la generación de las sin sombrero, la anécdota es que se llaman así porque en plena Puerta del Sol, junto a Lorca y Dalí, se quitaron el sombrero y eso era como un escándalo. Si supieran ahora lo que hay que quitarse para que uno se escandalice, pues no quiero ni pensar, porque yo me escandalizo todavía. No por el sombrero, pero por otras cosas. Ojalá mi amigo, tengo un amigo que ojalá me oiga luego en YouTube. Y además si lo oye él sabe quién es. Bueno, otras escritoras del siglo XX son Gloria Fuertes, a la que sí que hemos conocido en la televisión con esos poemas infantiles tan divertidos, tan bonitos, tan raros, pero que a mí me encantaban. Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, María Moliner con su diccionario, Carmen Laforet, primer premio Nadal de la historia de España, bueno, de la historia de la literatura, su hija Cristina Cerezales, a quien tengo el gusto de conocer y que es muy buena escritora, Carmen Riera, también académica de la lengua, Marta Rivera de la Cruz, Elvira Lindo, Espido Freire, Ángeles Caso, son muchas, demasiadas, y bueno, nunca hay que decir demasiadas, son muchas y nos tenemos que sentir muy orgullosas de ver el patrimonio literario que tenemos en España. Permitidme que aunque, como os he dicho al principio, son 40 minutos, ¿cuánto tiempo tengo? Es que no quiero aburrir ¿no? Bueno, yo en un principio iba a hablar de María Zambrano y por supuesto que no me quiero extender con ella, pero es que de María Zambrano hay algo que me encanta y que por desgracia, lo estamos viendo ahora estos días con lo que está ocurriendo en Ucrania. María Zambrano nació en Vélez, Málaga, en 1904 y murió en España en 1991, después de varios años de exilio y, en fin, recibió el premio Cervantes, recibió el Príncipe de Asturias, fue discípula de Ortega y Gasset y lo que sí que destaca de su filosofía y de su estilo como poeta es
que a la vista de los acontecimientos que estaban pasando a principios del siglo, bueno, durante el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, y después de todo lo que había sucedido en el siglo XIX con el colonialismo, con el capitalismo brutal y con todos los ismos que hubo, los nacionalismos, los modernismos, el futurismo, se dio cuenta de que la razón que imperaba, la razón lógica, matemática que venía de Kant y de todos los filósofos posteriores, había fracasado. Nos había llevado a un desastre detrás de otro. Y entonces dijo, en el mundo hace falta la razón, pero ¿qué razón? ¿Por qué razón me decanto? Si la razón de todos estos filósofos que tanto han filosofado, que tanto han pensado, ha sido un fracaso, ¿con qué me quedo? Entonces ella lo que hizo fue buscar la razón de lo bello, de la belleza, de lo poético. Y entonces, para eso, empleó un lenguaje poético, apartado del lenguaje cotidiano y lleno de recursos como metáforas que ella empleaba, como la metáfora del bosque en el que te adentras y no te encuentras un sitio oscuro, y también la metáfora de la aurora. La metáfora de la aurora es que a mí particularmente me encanta, porque la aurora es ese momento en el que no hay sombra, el momento de la primera luz. Y cuando María Zambrano habla de la primera luz, se puede referir a la primera luz del nacimiento, entiéndase del nacimiento tal cual, o del nacimiento hacia el conocimiento, o la primera luz que hay después de la muerte. Nadie sabe lo que hay después de la muerte, pero quizás sea algo de luz. Esa metáfora de la aurora tan presente, en la que también está presente la muerte, esa razón poética en la que se altera la sintaxis y la semántica, un lenguaje rico, sugerente, que consigue verbalizar lo que aún se desconoce. Rosa Huertas, que el año pasado estuvo aquí, creo que también con motivo de la Semana de la Mujer, mencionó una frase en su libro Mujeres de la Cultura, bueno, la menciona en su libro y creo que la mencionó entonces, en la que atribuye a María Zambrano la siguiente frase: escribir es revelar secretos. Se escribe aquello que no puede decirse porque alude demasiado a la verdad. Y las grandes verdades no suelen decirse hablando, se dicen escribiendo. Por eso, no he venido a hablar de mí, pero me voy a... lo que está ocurriendo en Ucrania nos tiene a todos muy preocupados, no sé, a mí me tiene un poco descolocada, pero saber que Zambrano había pasado por esto hace 100 años y que ahora se está repitiendo, pues no es porque lo dijera Zambrano ni por nada, pero partiendo de que yo no soy María Zambrano ni soy nada importante en el panorama de la literatura universal, pero os voy a leer un poema, unos versos que escribí cuando empezó, hace 9 días, acerca de lo que me ha inspirado Ucrania. Cada centímetro cúbico del aire que respiro se detiene, todo pesa y apenas puedo caminar. Si el dolor sin caminar es tan grande, ¿cómo será el de quienes caminan porque huyen? ¿Cómo el de quienes huyen porque solo les queda la vida? Nada justifica lo injustificable. Las miradas de los niños, el llanto de un padre, el valor de los ancianos. Mientras tanto, los idiotas se enriquecen, elucubrando sobre el origen del mundo. Courbet se ríe, nosotros lloramos. Aquí estoy diciendo muchas cosas, de una manera muy sencilla. Yo no lo voy a explicar. Me está diciendo
don Pedro, que no es el final, simplemente es un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pero sí que voy, ya me falta muy poco, no os quiero ocupar mucho tiempo. Como esto lo ha escrito una cartagenera, que soy yo, no puedo terminar sin mencionar Cartagena y figuras de Cartagena, como Carmen Conde, nuestra primera académica, María Cegarra, de la cual se hablará mañana y que fue profesora de esta señora que está al lado de mi hermana, y también profesora de María Teresa Cervantes, un referente en la literatura actual de Cartagena y que, bueno, que se merece, que ha recibido muchos méritos y seguirá recibiendo, porque a sus 90 años hay que ver cómo escribe la señora. Aquella casa, leo 3 versos de María Teresa. Aquella casa gris desmoronada al borde de las olas, aquella luna vieja por la orilla del agua de otro tiempo, que hiere por espacios mi memoria, la luna que crecía, que alargaba su sombra, ese espacio del tiempo que la vida reserva, esa infinita suma de números precisos donde el azar nos juega su más audaz partida. Con esto vuelvo a María Zambrano y vuelvo a ese lenguaje poético que no necesita rima, que no necesita estructuras forzosas, a las cuales que admiro, porque no hay cosa más hermosa y de más valor que algo bonito, bello e inteligente con rima. Pero no hace falta la rima. La poesía tiene algo más y son esos recursos, las metáforas, la musicalidad, lo que tiene María Teresa, lo que tiene Carmen de Heredia. Y ya para finalizar, solamente resaltar 2 cosas que ya he dicho. Destacar, hablar de literatura y mujer no es solamente hablar de autor, de mujer como autora, sino de mujer, como he dicho antes, como algo sublime, como algo que inspira y sobre todo como alguien que lee. Ese papel de lectoras, que aparentemente es un papel pasivo, no es tal. Porque al hacerlo, al leer, nos convertimos en agentes de una actividad maravillosa, en protagonistas de historias que leemos, en críticas literarias. En nuestras manos está, pues, consumir literatura y consumir literatura femenina. Solamente añadir que hoy no tenemos que firmar nuestros escritos con nombre de varón, como tuvo que hacer Cecilia Boll de Faber, que firmaba como Fernán Caballero, o como tuvo que hacer Carmen de Heredia firmando como Gerard Duville. Tampoco vamos a encerrar nuestros poemas en un cajón cuando venga la gente. Desde luego, no abundan los nombres de mujeres en los libros de texto, pero estoy convencida de que abundarán. Simplemente hay que perseverar, perseverar. Y os aseguro que lo que acabo de exponer es la millonésima parte de la punta de un iceberg enorme, grandísimo. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer teneros como oyentes y un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, esta tarde nos ha dado una gran lección de literatura Sonia. Además, lo ha hecho con un viaje mágico. Y de ese viaje mágico han nacido grandes figuras de la literatura, grandes figuras muchas veces anónimas. Hablamos de las grandes figuras, como ha dicho ella, Zambrano, Carmen Conde, pero hay a lo largo de la historia, y lo hemos visto, cientos y cientos de mujeres que han aportado su gran granito de arena a la literatura, que ha sido muy importante para que la cultura, y lleguemos a este siglo XXI con esas grandes protagonistas. Y que de alguna manera, a través de estos actos, estamos poniéndolo en valor. Yo recuerdo el año pasado, en una de las conferencias, que hablaba las mujeres en la música. Y como ella ha dicho, el 80% firmaban con un nombre de hombre, para que pudieran poner esas partituras en valor. Las firmaban con el nombre de hombre y las hacían mujeres. Es decir, yo creo que el destapar de este siglo XXI y buscar esa igualdad a través de la cultura, a través de la empresa, a través de la política, porque claro, socialmente en este siglo XXI ha habido 2 figuras que se habla mucho de ellas, que es Victoria Kane y Clara Campoamor,
Pero es que ellas hicieron un papel fundamental en un momento determinado. Pero es que a lo largo de la historia, en la literatura, las mujeres es protagonista 100%. Y la hemos estado ocultando, parece que la hemos estado tapando. La económica siempre ha querido ser fuente de cultura a través de la libre expresión y de buscar. De hecho, en 1846 se hace aquí el primer curso entonces se decía señoritas, y que hay el acta, que la podéis ver todos, porque está el acta de 1846 de aquellas señoritas, aquellas señoras que dieron su primer curso para aprender a leer, a escribir. Evidentemente, sacándolas de ese analfabetismo que tú antes comentabas, pues la económica fue pionera aquí en la ciudad de Cartagena. Yo creo que la simpatía, el agrado, la elegancia que nos ha transmitido en esta conferencia merece un nuevo aplauso a Sonia. No queremos que te vayas sin un testimonio, y para que vuelvas a esta tribuna, no solamente en la Semana de la Mujer, no podemos encasillar a la mujer tiene que estar los 365 días al año y tiene que estar en todos los aspectos, si no la igualdad todo es mentira, y si tenemos que reivindicar la igualdad de la mujer hay que hacerlo en todos los momentos. Por ejemplo, espero que vengas a esta tribuna y en jornadas distintas que no sea la Semana de la Mujer. Y ahora te vamos a entregar, en nombre de la casa, un recuerdo, para que tengas un recuerdo de haber participado por nosotros, y te va a entregar la flor. Pero que no sea el hombre, sea la mujer la que te entregue la flor de la igualdad. Y para finalizar, decirles que continuamos con la Semana de la Mujer, clausuramos el viernes, y que esta es su casa. Bienvenidos a todos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Este es el centro cultural más antiguo de Cartagena, como he dicho al principio, pero es que es un centro abierto a toda la ciudadanía. Estamos al servicio de la cultura y al servicio de nuestros ciudadanos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.